Ver a alguien que amas inmóvil sabiendo que no hay nada que puedas hacer, sin saber siquiera si tu esperanza se hará realidad, era una destrucción lenta y agonizante. No importa cuán fuerte intentes ser, en algún momento te romperás. Una tarde, cuando llegué al hospital como de costumbre, vi a un enfermero empujando una silla de ruedas por la entrada. La madre de Craig estaba sentada allí, luciendo frágil, mientras su padre caminaba rápidamente a su lado. Observé desconcertado. Ella parecía más débil que nunca, murmurando sin parar para sí misma. Nunca le había visto así antes, no importa cuánto dolor cargara en los últimos días. Siempre había estado sentada en silencio junto a su hijo. Incluso cuando su esposo descargaba su frustración, nunca reaccionaba. Pero ahora estaba sollozando incontrolablemente, apenas manteniéndose unida. ¿Es tu orgullo más importante que la vida de tu hijo? Respóndeme. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que la gente se girara a mirar. Nunca había visto la expresión del padre de Craig así antes. Su rostro estaba oscuro, su mandíbula apretada, mientras miraba a su esposa, que lloraba a través de sus lágrimas. No lo culpes por lo que es nuestro hijo. Si todo lo bueno en él viene de ti, entonces considera cada defecto como si viniera de mí. No lo culpes, cúlpame a mí. En cambio, el enfermero la llevó más allá de mí, pero no lo seguí. No sentía que fuera correcto interferir en ese momento. En cambio, subí a la habitación de Craig. Poco después, Rose llegó al hospital y fue a ver a su madre. Salí a esperar en el pasillo, que era el paso hacia la habitación de Craig, hasta que su padre y Rose llegaron. Cuando la enfermera les informó que Craig seguía inconsciente, su padre apretó los labios con fuerza y murmuró: «Eres mi propio hijo y aún así, ¿cuánta más decepción debes traerme?». En ese momento mi paciencia realmente se rompió. No importaba si lo dijo por estrés o tristeza. Di un paso hacia él sin dudarlo. ¿Por qué diría algo así? El padre de Craig se estremeció mirándome, como si no pudiera creer que tuviera la audacia de hablar. Pero ya no podía contenerme. Guayu, Rose intentó jalarme del brazo. No me quedaré aquí escuchándote hablar de Craig así. Ni siquiera si eres su padre. Ha hecho todo lo que ha podido para evitar que las personas a su alrededor salgan heridas. Y después de todo eso, ¿todavía lo llamas una excepción? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Las limpié apresuradamente y miré a los ojos del Señor. No sé si Crick todavía significa algo para ti, pero para mí sí importa. Al día siguiente regresé al hospital. Me encontré con Rose, que había traído una canasta de frutas para visitar a la madre de Crick. Estaba en una llamada telefónica con un cliente, sosteniendo la canasta en una mano. Cuando me vio, me hizo un gesto para que la tomara. «Lleva esto a la habitación de la tía por mí», susurró, antes de volver a su conversación. Dudé por un momento mirándola, pero ella permaneció enfocada en su llamada. Probablemente era un cliente importante o un problema urgente que necesitaba resolver. Tomé el elevador hacia los pisos superiores, donde la madre de Craig estaba en una habitación privada del hospital. Rose me había dicho que la madre de Craig había colapsado en casa el otro día, probablemente debido al agotamiento tanto físico como emocional. Cuando llegué a la habitación dudé un momento antes de empujar cuidadosamente la puerta un poco y asomarme. La madre de Craig estaba dormida, con un goteo intravenoso conectado a su brazo. Entré de puntillas, asegurándome de no hacer ruido. Después de colocar la canasta de frutas en la mesa de noche, retrocedí silenciosamente. «Querido», su voz me sobresaltó. Había abierto los ojos y me estaba llamando. «¿Estás preguntando por Rose? Ir a buscarla», dije rápidamente. «No, me refería a ti». No estaba seguro de qué hacer, así que me acerqué. Viéndola de cerca, podía notar cuánto se parecía a Crick, a su madre. Debía... Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.